Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy, ¿no? Ah, ¿qué día? Con ustedes es miércoles. Ujú. Sí, sí. ¿Qué me puedes ayudar encendiendo el Infocus? Por favor, gracias. Ya, muchas gracias. Espérense, por favor, esa. No, esa no, muchas gracias. Esa creo que con esta ya se ve mejor. Ya, ay, gracias. Mucho se va a quedar mal. No, no se ve, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Y ahora? Algunas se saben empezar a cargar y después ya aumentan solito el brillo automático. Parece, ¿no? Bueno, buenos días, chicos. Vamos a empezar. Hoy día vamos a ver un nuevo tema. Esperemos 5 minutos. Sí, porque igual faltan que se conecten. Esperemos. Sí, es 11:03. ¿Tenía laboratorio hoy día? Ah, con razón. Esperemos entonces unos minutos. Sí, ya bien. Ajá. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Pasen, chicos. Buenos días, pasen. Buenos días. Bueno, buenos días, chicos. Vamos a ver un nuevo tema y en la segunda hora vamos a hacer un taller. Sí, este taller es sencillito, es solo un ejercicio. A ver, vamos a ver los conceptos de factor de potencia, porque en el tema de transformadores tratamos acerca de potencia reactiva, potencia aparente, y vamos a nivelarnos un poquito con el tema de los conceptos que se utilizan en cuanto al tema de factor de potencia. Entonces aquí he tomado una imagen referencial para llamar su atención y para que nos acordemos de esta parte. en los temas de potencia vamos a hacer una práctica. Tenemos tres potencias con las que se suele manejar para el cálculo del factor de potencia. La primera corresponde a una potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. En el primer caso, la potencia activa es la que se utiliza para hacer trabajo, por lo cual se considera esta potencia como potencia útil o también energía útil. Tenemos la potencia reactiva, que es la potencia que no realiza trabajo, pero que también se utiliza para el cálculo. ¿Cómo están? Buenos días. Para el cálculo del factor de potencia, ¿no? Entonces, esta potencia reactiva proporciona pérdidas de energía, no nos proporciona trabajo. ¿Cuál es la unidad de la potencia reactiva? Es el kilovolt ampere reactivo. En el caso de la potencia útil son los kilovatios. Y acá tenemos la potencia aparente, que es la suma de las dos, la potencia reactiva más la potencia activa. Esta potencia es la que se utiliza para realizar el dimensionamiento de equipos. ¿Ok? ¿Y cuál es la unidad? Kilovolt ampere. ¿Alguna pregunta? Facilito. Como estamos enfocando el desarrollo de esta presentación hacia el cálculo del factor de potencia, ¿cómo estás? Buenos días.
El factor de potencia está directamente relacionado con las pérdidas que se producen en el equipo y también con los recargos adicionales que se da en la facturación eléctrica. El ejemplo no está basado, por ejemplo, para hacer tal vez el cálculo de la facturación eléctrica de un hogar, que es algo muy sencillo, pero sí en temas industriales, porque en el caso de que el factor de potencia no esté dentro de un rango establecido, se pone cargos adicionales en la facturación. ¿Okay? En cuanto a cuál es la importancia del factor de potencia, que nos permite evitar el desperdicio de energía dentro de estas instalaciones eléctricas, y esto se logra eliminando el efecto de las corrientes reactivas por instalaciones, las que provocan pérdida de energía. En conductores eléctricos por calor o caídas de tensión. Como ya les decía, básicamente el factor de potencia lo que nos indica es la eficiencia que tiene ese equipo en la parte de operación. Ya, tenemos el triángulo de potencia en alterna, no sé si ya lo han revisado esta parte. Este es muy conocido, el triángulo de potencia, para el cálculo y el dimensionamiento tanto de transformadores, de generadores. En el triángulo de potencia, ¿cómo están? Buenos días. Se considera la potencia útil, como lo ven aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Esperémonos unos minutos más. Aquí no tenemos en el pleno. No. Ya. Sí, claro, sigue. Ya, entonces, volvemos, ¿no? Tenemos el triángulo de potencia para los que recién llegaron. Estábamos hablando vamos a hablar hoy día del factor de potencia. Pero para el tema del factor de potencia, ¿cómo está? Buenos días. Debemos entender primero las tres potencias que se utiliza para el dimensionamiento y cálculo de los diferentes equipos. Potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva, ¿ok? La potencia activa es la que produce energía útil. La unidad de esta potencia activa es kilovatios. Tenemos la potencia reactiva que produce una energía de pérdida. La unidad es kilovolt ampere reactivos. Y la potencia aparente, que es la potencia que se utiliza para dimensionar equipos. La unidad es kilovolt ampere. Partiendo de esto, estábamos delimitando cuál es la importancia del cálculo del factor de potencia. El factor de potencia está directamente relacionado con la eficiencia, por así decirlo, de los equipos, también con el tema de facturación eléctrica, y el hecho de que dimensionemos el factor de potencia dentro de un rango delimitado, pues se puede tener una mayor eficiencia de toda la red en sí. Ya. Y nos quedamos aquí, ¿no? Que estábamos hablando acerca del triángulo de potencia. Este es el triángulo de potencia en alterna. Como ven, tenemos la potencia útil, potencia reactiva, y la potencia aparente es la hipotenusa de este triángulo de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia? El factor de potencia se delimita por el ángulo que forma la potencia útil con la potencia aparente. ¿Ok? Y aquí tendríamos delimitado. Se suele utilizar la P para establecer la potencia útil, la Q para potencia reactiva y la S para potencia aparente. Entonces, si calculamos de este triángulo el valor del coseno del ángulo, ese coseno del ángulo se conoce como el factor de potencia. ¿Y cómo calculamos? Va a ser igual a la potencia activa dividido para la potencia aparente. A su vez, si nos referimos al triángulo rectángulo, tendremos que la potencia aparente va a ser igual a la sumatoria de la potencia reactiva al cuadrado más la potencia activa al cuadrado. ¿Ok? Si analizamos esta fórmula del coseno del ángulo en lo que ya hemos sustituido tanto la potencia aparente y la potencia reactiva, observamos que, ¿dónde está? Que si el factor de potencia es del 100%, tendremos aquí, por ejemplo, si yo coloco que Q es 0 y solamente dejo P cuadrado en el denominador, voy a tener P, ¿no es cierto? 1. Coseno de phi me quedaría 1. Cuando tengo un factor de potencia que es igual a 1, significa que la red es eficiente al 100%.
Este factor de potencia está delimitado entre valores que van de 0 a 1. Y suele decirse que a partir de 0,9 para arriba, si el factor de potencia un equipo tiene un factor de potencia de 0,9 para arriba, significa que es eficiente y que no está provocando muchas pérdidas a la red eléctrica. ¿Ok? Ya eso es lo que nos indica acá, es un valor que va entre 0 y 1. Ya, nuevamente delimitando cuando tendríamos, por ejemplo, un alto factor de potencia, significa que yo voy a tener un elevado porcentaje de potencia activa y voy a tener pocas pérdidas. Y en el caso de que yo tenga un bajo factor de potencia, significa que voy a tener muchas pérdidas y poca energía útil. ¿Ok? Ya, esto en el caso de que cuando tengamos conectados cargas inductivas, va a ser este triángulo de potencia, y cuando tengamos cargas capacitivas, vamos a tener cambiado el triángulo de potencia porque están en diferente fase. Ya. En el caso de nosotros como ingenieros, tendremos que revisar que este factor de potencia esté dentro de los rangos establecidos, porque por ejemplo puede que en la planta llegue una factura muy elevada en un mes. Entonces nosotros tendremos que revisar las instalaciones eléctricas y dentro de eso también se puede verificar si es que el factor de potencia está dentro del rango establecido. Lo que se recomienda acá es hacer un análisis local por cada equipo y luego el análisis de todo el sistema, porque ustedes pueden realizar la corrección de este factor de potencia por cada equipo, por ejemplo, por cada motor, por cada carga que tengan conectado. Eso es lo que nos dice aquí. Ya. ¿Cuál es la importancia también de tener en cuenta el factor de potencia de que esté dentro de un rango establecido? Iba relacionado con la facturación eléctrica que les había comentado, porque en el caso de las industrias, en el caso de que ustedes tengan un factor de potencia fuera del rango normal, se les pone un recargo adicional. Y ese recargo suele ser del 1% del valor facturado de potencia activa, en el caso de que el factor de potencia sea inferior a 0.93. Entonces ya en el campo industrial es importante detallar esto porque está directamente relacionado con los costos, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, aquí está una imagen de una planilla de servicio eléctrico en donde, miren, se denota, aquí por ejemplo, viene colocado el factor de potencia. Y en el caso de que sea inferior a 0.93, inclusive se detalla también la penalización de ese factor de potencia, miren. ¿Ok? Ya. ¿Cómo realizamos la corrección del factor de potencia? Primero debemos disponer de algún equipo que tenga una alta precisión. Se recomienda una precisión del 0.5% el equipo de medición. Como les decía, nosotros podemos efectuar una corrección de manera localizada en cada uno de los dispositivos que conforman la red eléctrica. Por ejemplo, yo puedo ir corrigiendo cada motor, puedo corregir el factor de potencia de cada motor, y eso a su vez va a ser la corrección de todo el sistema. Ya, eso creo que. Entonces vamos con un ejemplo. Nos solicitan realizar la corrección del factor de potencia, nos dan las características técnicas del motor. Estos son motores de inducción que lo vamos a ver en el segundo parcial. Ahorita estamos tratando más que nada el concepto de potencias, porque dentro de los ejercicios ustedes, y cuando hicieron el dimensionamiento, el diseño de su transformador, vieron potencia activa, potencia reactiva, y para que tengan una idea de qué se trata y en qué se utiliza ya en el campo cuando trabaja. Entonces aquí miren, nos dan, la placa técnica nos da la frecuencia, nos dice 60 Hz, nos da 4.8 kilovatios. ¿Qué potencia era? ¿Aparente, reactiva o activa? Activa, muy bien. Tenemos un voltaje en delta de 280 volts, y acá nos da el factor de potencia porque nos dice un coseno de phi de 0.87. Entonces, cuando ustedes ya vean el coseno de phi, saben que es factor de potencia, ¿ok? Ya. Esto es un resumen de los datos de la placa técnica, y nos dice que deseen que corrijamos el factor de potencia para tener un factor de potencia nuevo de 0.96. Mi factor de potencia actual es de 0.87, es lo que tiene este motor, pero yo tengo que corregir a 0.96 y vamos a ver cómo corregimos.
Entonces, por ahora, yo tengo mi red que tiene estas características y tiene la carga. Esta carga, que es el motor, está conectado, tiene un factor de potencia 1 de 0.87, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer es corregir el factor de potencia. ¿Qué se utiliza para corregir el factor de potencia? Se utiliza un capacitor que está conectado en paralelo con la carga, de esta forma. ¿Ok? Y aquí en mi nuevo factor de potencia, mi parámetro de diseño que me solicitan es que sea 0.96. Y nos vamos a basar en el triángulo de potencia. Yo tengo este triángulo de potencia inicial, el que tiene S1 va a ser el del factor de potencia actual, ¿no es cierto? Yo tengo aquí, pero me solicitan que reduzca, que aumente el factor de potencia. Significará que los catetos se van a reducir porque el ángulo va a ser menor. Entonces aquí miren, el de color azul está delimitando el nuevo factor de potencia que me solicita, que sería Q2, P2, voy a tener el mismo P en ambos casos, y va a cambiar la hipotenusa y el cateto este de aquí, el Q2, ¿no? Para calcular el valor de corrección, yo debo calcular el QC. ¿Cómo calculo QC? Va a ser igual a ¿qué? A Q1 menos Q2. Entonces parto de eso, voy a calcular primero el ángulo de desfase del voltaje y de la corriente, voy a descomponer este primer triángulo, ¿sí? Para calcular S1, Q1, todos estos datos. Entonces, partiendo del ángulo, del coseno de 0.87 que me daban del factor de potencia actual, me da un ángulo teta 1 de 29.54. Esos son valores actuales, ¿ok? Con estos valores, yo lo que calculo es la potencia aparente, me da un valor de 5.517.24 voltampere. Esto solo utilizando el triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Luego, la potencia reactiva inicial, ya tenemos la inicial, la Q1. Y ahora sí voy a empezar a calcular con el nuevo ángulo que me solicitan. Me decían que el factor de potencia nuevo sea de 0.96. Con ese valor de 0.96 calculo el ángulo teta 2, me da 16.26. Calculo también la potencia aparente, ¿ok? Y la potencia reactiva. Sí, esto facilita, ¿verdad? Con el triángulo rectángulo. A ver, me dicen, por ejemplo, yo tengo la P, quiero calcular, tengo la P y el ángulo, y me solicitan el Q1, relaciones trigonométricas, seno, coseno, ¿no es cierto? Ya. O si me solicitan la S1, igual, con la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿ya? Listo, entonces ya tendríamos hasta aquí. Ya tenemos Q1, Q2, y yo me refiero nuevamente al triángulo. Digo, a ver, para calcular el QC, ¿qué valores tengo que restar? Sería Q1 menos Q2, ¿verdad? Entonces, hacemos esto aquí. Q1 menos Q2. Y me da una potencia reactiva de 1320.29 volt ampere reactivos. Con este valor, yo tengo una fórmula, la fórmula del capacitor. La fórmula del capacitor va a ser igual a la potencia dividido para la velocidad angular por el voltaje al cuadrado. Reemplazo los datos que ya tenía. Me dice 1320.31 volt ampere reactivos, me da una frecuencia de 60 Hz, eso calculando con la fórmula de la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. El voltaje tenía de 280 volts al cuadrado y me da un valor de capacitor de 44.67 microfaradios. Entonces yo de esta forma ya sé qué capacitor debo colocar en paralelo con la cara para realizar la corrección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Yo podría retrocederle un poco, por favor? Gracias. Más acá. Bien, gracias. Ya. ¿Sí? Ya. Y así ya sabemos qué valor de capacitor colocarle en paralelo con la cara. ¿Entendido? Todo claro. Ya.
Entonces vamos a hacer el taller que les había comentado que ya está cargado en el ABAC. De esto no, hoy día vamos a hacer un ejercicio sencillito. ¿Ya? A ver, ¿cuál va a ser el objetivo? Lo mejor es que yo les tome en un taller a que les haya tomado en el examen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así que no se quejen. Trabajen entre todos. Las diapositivas están cargadas. Si tienen alguna pregunta, igual estoy aquí, pero la idea es que ustedes hagan solos, porque en el examen pues es muy probable que vaya un ejercicio de este tipo. Ya, el examen en su casa está para el día miércoles y va a ser virtual. Ya está registrado todo virtual y el día miércoles. Listo, entonces, a ver, nos dice lo siguiente. Para calcular los valores de las resistencias del circuito equivalente del transformador, partiendo de los datos de los ensayos de cortocircuito y de circuito abierto. Me dan las impedancias del transformador. ¿Qué potencia era esta? Y que no está compartiendo. No. Es la aparente. Mira, es la aparente. La reactiva está. Kilovoltampere reactivo es la potencia reactiva. Esta es la aparente. ¿Ya? Si le grafico eso de la cerveza, me hace valer. Ya, entonces miren. No, ya les cargo ahorita. ¿Ya? Del taller sí está. Lo que no está es lo del factor de potencia. Lo del factor de potencia no está. Ya miren, entonces ya saben que este valor de S sub N que me están dando me dice 32 kilovoltampere. Yo ya sé que esto es potencia aparente. Y se acuerdan que les decía anteriormente que esa potencia es la que se utilizaba para dimensionar los equipos, se utiliza para diseño. ¿Ok? Entonces me da el voltaje del primario, me da el voltaje del secundario y me dice que en los ensayos de cortocircuito y de circuito abierto o ensayo de vacío tengo estos datos. Me da voltaje de circuito abierto, 7000, corriente de circuito abierto, 0,65 amperios, que creo que no están viendo sus compañeros. Ya, esto era lo que no. Ya. La potencia de circuito abierto nos da voltaje de cortocircuito, corriente de cortocircuito y potencia de cortocircuito. ¿Ok? Ya, ¿qué nos solicita calcular? A ver, bajemos de esto. Las resistencias del circuito equivalente. RC, la reactancia XM de magnetización, la resistencia equivalente y la reactancia de equivalente. No es del enunciado, solo puedes poner datos así como está. Y a partir de eso calcular. Ya, si tienen alguna duda. Y que no es necesario poner el circuito, le podemos poner directo los datos. Ya, podemos abrir las cortinas para que se aclare. No sé si se ve. Ya, gracias. No, estoy Ya, los que están en casa, ¿alguna pregunta? No es necesario poner el circuito, ¿no es cierto, Inge? ¿Todo es claro? No es necesario poner el circuito, Inge, ¿o sí? No es necesario, solo si es que tú quieres para como referenciar los valores, sí, pero no es necesario. Ok, Inge, gracias. Ya está cargado el Sí, PDF está en del el ABAC, taller. ya les comparto. Sí, ya les comparto donde está cargado para que le veamos. Dice, ya, taller 2, ya te comparto. Ya, aquí está, ¿no? Taller 2, transformadores. Aquí está, ¿no? Taller 2, transformadores, ya está delimitado todo aquí. El taller está hasta la 1.
Es que 24 de diciembre. No sé. Gracias. Ya les modifico, no, pueden subir hasta hoy en la noche, ¿no? Pero la idea es que hagan aquí, que pregunten ahorita. Sí. Es un regalo de Navidad, chicos. A ver. Ya, denme un segundo. Ya, déjeme leer lo que está firmando. Gracias por la referencia. Noviembre. Ya, a ver, ahí está, de un segundo. Listo. Y ahí está modificado. Gracias. Y máquinas eléctricas. Mande. Ya en la 1 creo. Sí, en la 1. 24. Esta sí está bien. Ya le subo ahorita. De una vez. Ya te muestro el calendario. Déjame esperar. Del 23 al 2. Es. A ver, vamos a ver el material ya les cargo ahorita. Ya, está en la unidad 2 el material de hoy día. Dime. Sí, ya subí ya. Ayer creo que le subí en la mañana. Lo de sistemas digitales embebidos. Ya le subí ya. Entonces vamos a pasar aquí. Ya. A ver. No, tal vez sí me pueden prestar un esfero. Luego me prestas el esfero de azul, ¿ya? Que tengo de todos los colores menos de azul.
Que el circuito, no, si no quieres, no. O sea, ya al final, si quieres poner los valores, sí. De Carlos, creo que le vi por aquí. No, firme. Aquí está. Esto lo voy a poner al final. No pudieron cambiar de tutor. Sí, dijo. La resistencia de qué era. ¿Cuál era ese? Ah, ya, eso es del circuito equivalente. Referidos al primario, dice. Aquí está. Sí, este valor y la resistencia de equivalente. Sí. No. Es lo de transformadores, lo que les digo la vez anterior.
Tengo una pregunta. Sí, dime. Para sacar Y equivalente, de lo que le estaba revisando las diapositivas, no le entiendo cómo saca 7 por 10 a la menos 6 menos J 2.9 por 10 a la menos 5. De las diapositivas. A ver, del Y equivalente, ¿no sabes cómo sale el 7 por 10 a la menos 6? ¿Eso me Sí, decía? ese mismo. Ya. Sí, Si tienes eso. un valor de un módulo y un ángulo, tienes que Sí, sacar eso. la descomposición. Me parece que en este caso daba 69, pero yo le aproximé a 7 por 10 a la menos 6. Ya, Ingi, muchas gracias.
En el momento que saco la equivalente. Sí, ¿cuánto te dio? 0,65 dividido para 65 dividido para 7000, ¿no? Y el ángulo de 85. 184. Te da menos. Aquí está el valor. 0,65 para 7000. Por el seno. Es este de aquí. Ajá. Y el otro sería por el coseno. Sí, está bien. Ya tienes este y ahora el uno para eso. Y este es muy bien. Sí, está bien. Por esta parte de aquí sí. Ya. Ya sacas el ángulo. Tienes el ángulo, ¿verdad? Tienes esta parte. Tienes esto. Tienes 0.214 dividido para 8000 por el coseno del ángulo. Me da casi 7. Bueno, yo le he colocado ahí 7, pero es 6.24 por 10 a la menos 6. Entonces sería en el primer término, el 7 por 10 a la menos 6 te da el módulo por el coseno de ese ángulo. Y el otro valor será el módulo por el seno. Mira, si le hago yo por el seno, me da menos 2.6 por 10 a la menos 5. Y con eso ya tienes estos valores. Ahora, para conseguir RC sería 1 dividido para 7 por 10 a la menos 6 te da. Y el otro sería 1 dividido para 2.9 por 10 a la menos 5 te da ese valor. Sí. Y una pregunta. Sí, dime. Lo del ángulo es primero se le multiplica el coseno y de ahí el segundo es por el seno. Ajá, sí, exacto. Ah, ya. Ya.
Ya. Sería J, a ver cuánto te dio. Es el 0,70. El ángulo está muy bien. El primero es coseno. Te da, este valor es el coseno. Esto por el coseno de este ángulo. Te da, ajá, ¿Este valor? por el coseno, es este término real. Y el otro es por el seno, que te daría eso. Eso. Y el otro es, o sea, así te quedaría, perdón. Esto sería menos J, y aquí sería más este valor de 6.7360. Te pongo ya. 60 por 10 a la menos 6. Si le vuelves a poner, sería, gracias. Para sacar este valor. Ya, yo te hago, espérame, sería 0.65 dividido para 7000, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a poner, digo, a ver. Pensamiento rojo. Ya, pásale bien. YQ va a ser igual. Yo voy a partir de aquí, ¿ya? Me quedaría módulo 9.2857 por 10 a la menos 5, con un ángulo de menos 85.84 grados. ¿Ya? Ahora, acá abajo voy a poner 9.2857 por 10 a la menos 5 por el coseno de menos 85.84 grados. Y acá sería más J, y este valor te quedará 9.2857 por 10 a la menos 5 y por el seno de menos 85.84 grados. ¿Ya? Entonces ahí cómo te queda. Me quedaría este valor. Es, ahí te queda, el coseno te quedaba 6.7360 por 10 a la menos 6 y te queda menos J. ¿Dónde está? Es menos J 9.2857 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Y ahora para calcular las resistencias tienes que el inverso de esto. 1 dividido para este valor te va a dar la resistencia. Y 1 dividido para este valor te va a dar el valor de X. Ya. Sí. Ah, tal vez, veámosle si es que, entonces déjame ver los valores, sería 240 dividido para 489 por 25, ¿no? 0.09, y esto es el coseno, sería A cruz de 0.1988, ya, y yo le he puesto 2.5. De 0.19. Sí, está mal colocado el dato. Sí, solo es el. Sí. Aquí me perdí. Ya. Ahí sí, ahorita. Te queda esto, ¿no? De dividir esto. Ya, ahora, pon aquí ángulo de menos 85. No le pongas contra nada. Ya. La RC te queda 1 dividido para este valor y la X te quedaría 1 dividido para este valor. Entonces recién nos quedaría. Sí te quedan años, pero sería 1 dividido para 6.73 no, por 10 a la menos 5, ¿no? Menos 6 sería así. Ya, este valor te da en ohms. Sí, RC y el otro, el XM, sería 1 dividido para esto. Sí, el inverso de esos valores. Ya, con un ángulo de menos 85.84. Sí. Tengo una pregunta. Ya, denme un segundito. Entonces ahora aquí
esto tienes que sacar las coordenadas. Entonces sería 9.28 por 10 a la menos 5 por el coseno de ese ángulo. Ajá, es por el coseno de ese ángulo de menos 85.84. ¿Ya? Más J, y ahí sería 9.28 por 10 a la menos 5 y por el seno de ese ángulo. Por el seno, ajá, de ese mismo. Listo. Ya, ahí ves cuánto te da los valores y los inversos de cada uno va a ser el valor de RC y de XM, como tienes aquí. Dije, Ya, ahí está, RC y XM. O sea, este valor de aquí es 1 sobre RC y este valor de acá es 1 sobre XM, lo que te da a ti. Ya. Ya, dime en casa quién era una pregunta. A Inés, dime Inés. sí, para sacar la RC y la XM Ujú. es el valor, es uno sobre el valor, ¿no es cierto? Exacto, son los inversos. 1 sobre ese valor que Y te da si me ahí. sale un número grande, le Tienes paso a a ohmios. kiloohmios. Ajá, puedes hacerlo a kiloohmios o megaohmios, ya cualquiera de las dos. Ya, ya, Inge. Ok. Imagínense si les tomaba esto en el examen. No había ni repasado.
Y yo una pregunta. Ya dime. En el z equivalente, primero se le multiplica el coseno y de ahí el seno igual que arriba. Sí, igualito. Igualito. Ah, ya listo. Sí, Gracias. igualito. Ajá. Sí, me equivoqué. Es 25 y le he puesto 2.5. Sí. Sí, aquí lo... Y yo una pregunta. Dime. Para la resistencia equivalente, Ajá. ¿cómo tenemos que hacer? Ya tiene sus valores directos. Ah, solo ya esos valores son. Sí, ajá, esos valores son. Ah, ya, gracias. Ya. Dime. Igual. Ajá. Y después sacar la foto por el... Exacto. Y los valores ya te quedan directos. Porque es diferente. Ya. Parece que la resistencia equivalente. Ya te dio. Ya es esto. Esto sería la resistencia Directo y esta es la X de Q. Pero no te dio muy bien los valores. ¿Cómo que no? Debe darte 0,21 y el ángulo No, es que solo es por coseno, no por coseno de la razón. solo por el coseno de... Dije, si ya le terminé, le subo nomás. Sí, ya le subes nomás a la plataforma. Ah, ya. Y lo de la lista, hoy ya no Ya, podemos ir o no. hoy día pueden retirarse nomás. Sí, Inge, tengo porque... una Ya, pregunta. Ya, dime. Inge, Dime, Juan. en la parte de cambiar en Y equivalente, de pasar a fasorial a números complejos, Ajá. ¿utilizamos el ángulo negativo o solo el ángulo que sacamos de positivo? El ángulo negativo. Ah, ya. Ajá. El que está en el fasor. Sí, exacto. Ah, ya, Inge, muchas gracias. Inge, una consulta. Dime. ¿Puedo compartir? Sí, sí. A ver, déjame ver, ya dejo de compartir la mente. Estos valores salen. Sí, ese valor 148, 1079, bájale 0,28 y 3. Sí, está bien. Todos Ya, están bien. Ok. gracias. Y si yo le aproximé el de 10, o sea, no 79, sino 10,8, no importa. No, no importa, que sean aproximados. Vaya. 0,28 y 13, 17. Ahí está bien. 0,28 y 13. Ya, ¿quién me compartió la pantalla hace un momento? ¿Puedes nuevamente compartir? No sé Ok, si los últimos valores era kilo ohmio o lo colocaste con ohmios. ohmios nomás. Ese está bien entonces. Ajá, ahí está bien. Ok. Ya, gracias. No, sale 0,13. No, es directo el valor. O sea, esto es 0,28 y esto 13,17. Ajá. 0,28 ohmios y esto sería 13,17 ohmios. Ya. A ver, 0,28 y 13,18. Está bien. Ya.
Entonces significa que todos pueden entregar hasta la 1. Hola, mi hija. Hasta luego, que tengan una buena tarde. Tienen que subir a la entrega hasta la 1. Sí, hasta la 1 está habilitado. Suban, porque si no se les va. 13 al 18. 13 al 18. Cero 20 y algo. 0.28. Sí, y el R equivalente 13.18. Sí, muy segura. Ah, sí, ya. Sí, sí, no hay problema. No entendí. Me perdí. Ah, sí, sí, es que el 2.5 está mal, ahí es 25. Entonces, si fuera 25. Sí, cámbiala. Están mal los datos, pero tú calcúlale con los tuyos y te va a dar esto, ¿no es cierto? Y lo mismo, coseno, seno y ya tienes dos valores. Sí, pero no, en este la diferencia es que no consideran los inversos, sino que son los valores directos de la impedancia. Sí. Entonces sería el ángulo que sale ahí. 0.28 y 13 punto algo sale. X de Q y R de Q. No, son directos. Sí, lo que te dice Z de Q igual a 0. Ya. Sí, qué bestia, pero sí. $18. Vamos con eso. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, que tengan una buena tarde. Ya, si tienen alguna duda, igual, por favor, me lo hacen saber antes del examen.
Sí, 0.28. Obvio de 13.17. Pequeñito. Ya. ¿Qué deben las fórmulas? Con esas fórmulas. ¿Cuál deben? Ah, ya, sí, con esas fórmulas. Sí. También tienes en la descripción. Ahí también tienes fórmulas. Con cualquiera. Ya. Ah, te salieron diferentes. Déjame ver qué valores te 4.5. Ya, y estos son con los valores de del libro. Sí, no, con las fórmulas. Ah, ya, sí, esos valores tienen que dar las fórmulas que están. Ya. Semana 2. Ah, ya. Sí, ya le revisé, están todos igual. ¿Dónde? Esos chicos así tienen que traer. Al final va a ser un montón de documentos. Sí. Pero ustedes son los únicos que me están presentando. Ustedes ya tienen 10 ya. Nosotros sí, sobre cosas. Como otros. Ya les hicieron llegar el horario de los exámenes y cómo les van a tomar. Sí. El último no era. Ah, ya. Phew, casi te fui. Casi. El último no era. Ah, ya. Tengo mucha transición. Sí, está bueno. Ya. Menos. Muy bien. 0.28, sí, ahí está bien. Sí, está bien. Sí, eso para el número 5. ¿Perdón? Hasta la noche no hay problema. Sí. Bien.
Hasta luego. Chicos, los que yo soy la tutora de prácticas, pasantías, por favor, todo en físico para firmar los informes, porque todo se entrega en físico, ¿no? Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. ¿Ya presentaron ya? Ah, ya, ¿a qué hora presentaron? ¿Qué tal estuvo la prueba de digitales? Fácil, ¿verdad? Sí. Hasta luego. Tu ejercicio está bien, Anaí. El tuyo ya revisé. Está bien el de diseño. El de Proteo. Sí, sí, estaba bien. Las capturas, algunos no se me abrían y solo con captura, pero todavía no cambié.
No, pero ustedes tienen tres. Una conocieron por los dos. No le dices. No, tres. Hasta luego, que les vaya bien. Antes de que me olvide. ¿Qué pasó? Muchas gracias, Anaí, muchas gracias. Qué lindo detalle, gracias. ¿Qué tal te fue? Bien. Uy, pero qué chévere el viaje también. Me alegra bastante. ¿En serio? Ay, me alegra bastante. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias. Ya, hasta luego, chicos, que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. Inge, Dime. buenos días, Inge, disculpe. Buenos Buenas días, tardes, dime, perdón. Sebastián. Ya te Inge, vas a hacer que te vaya bien. Dime, Sebastián. ¿se acuerda que usted me habilitó para subir las tareas hasta el día martes? Sí, ¿ya la subiste? Sí, ya las subí Ya. todas del Todavía taller. no las ha calificado, ¿ya? Ya les he de calificar hasta, a ver, hoy día vamos miércoles, ¿no? Ay, no, ¿qué día? Sí, miércoles. Hasta mañana ya les califico. Ya, listo, Inge, muchas gracias. Pero le Ya, quería ok. preguntar, ¿cómo Dime. puedo hacer con la prueba? Porque Ay, la la prueba no me la habilitó a ni ver, nada. te voy a habilitar la prueba para el día viernes. ¿Te parece bien? Listo, Déjame. ingeniera. ¿A Es qué que hora yo, tal vez? no sé, Laura, tú dime el horario y yo te habilito. Ahorita estoy apuntando. Yo diría en la noche, Inge, porque tengo prueba presencial el día viernes. Ya, ¿a qué hora? A las 8. A las, O más, o a las 10, 9, no sé. a las 10, Inge, por favor, es que Ya, vivo a las lejos. 10. Ok. A las 10 ya te habilito. El examen es de máquinas. Y Sí, Inge, solo esta. sí, solo eso, Inge. Ya, ok. Ya te habilito entonces. Inge, Ya, con muchas todo, gracias. por si acaso, si no te habilito el viernes, me mandas un correo, ¿ya? El mismo día y Listo. es que a veces te coloco, les pongo ocultos. Entonces, por si acaso, pero yo ya me pongo recordatorio y todo para subir, ¿ya? Ya, muchas gracias. Le agradezco mucho, Inge. Es que tengas una buena tarde. Gracias, Inge, igualmente. Inge, Hasta luego. disculpe, Dime. aún no Ujú. me sale el ejercicio, no sé si tal vez me pueda dar A unos ver, ¿te minutos. puedes compartir, tal vez? Es que estoy haciendo a mano. A ver, entonces déjame ver. Te voy a compartir. Pues que Mm, sí se me hace complicado, he tratado de ver las grabaciones de las clases, pero ya. A ver, están espérame, un sí. poquito difíciles los ejercicios. Ya les vamos a hacer más fáciles en la prueba. Aquí está. Ya, mira. Esa es la solución, ya, pero tú ahí le analizas cómo deberías hacer, porque la idea es que del taller que ustedes hagan preguntas para que en el examen pues les vaya mejor. Entonces, mira, los datos ya les di de circuito abierto, ¿no es cierto? Con esto calculas el ángulo. Te debió dar de Ya, 85.84. Luego, para despejar tanto la reluctancia como las componentes, sacas con el coseno y el coseno y te da los valores. listo. Por ejemplo, la Y equivalente te quedaba esto, 6.736 por 10 a la menos 6 y menos J 9.26 por 10 a la menos 5. Los inversos de estos valores eran RC, era 1 dividido por ese valor, te debió dar
148.46 kiloohmios. Y en el caso de la reluctancia de magnetización, te dio 10.797 kiloohmios. Son los inversos de estos valores que calculaste, ¿sí? Listo, Inge. Ya, una vez que ya tienes eso, ahora vas con los datos que te dieron del ensayo de cortocircuito. Lo mismo, calculas el ángulo, acá nos dio de 88.78 y calculas nuevamente, en este caso, la impedancia equivalente. Vas a tener el módulo y el ángulo. Lo mismo, descompones en X y en Y. Y te da 0.28 más J por 13.18 ohmios. En este caso, directamente la resistencia RQ va a ser el valor que te da el valor real. Y la X de Q te va a dar 13.18. Directo, no tienes que sacar los inversos. ¿Sí? Listo. Ya. No sé si Listo. se entendió mejor ahí. Sí, lo entendí. Muchas gracias. Inge, Ok, entonces igual, dime. La última, disculpe. ¿El examen va a ser presencial o va a ser de manera virtual? Va a ser virtual todo. Listo, ingeniero. Sí, virtual va a ser. Ya, entonces no le molesto más, Inge. Cuídese mucho. Buena tarde. Ok, que tengas una buena tarde igual. Igualmente, Inge.